Hay muchos canales que hablan de que la IA ya ha llegado al mundo del 3D, pero pocos te muestran el paso a paso de cómo utilizarla. Por eso, en este vídeo vamos a crear un modelo 3D de Conor McGregor. Para ello, no vamos a utilizar una de las inteligencias artificiales más conocidas para generar modelos 3D, Meshy AI. Y ahora vais a ver por qué. Vamos a crear nuestra cuenta desde cero y la vamos a configurar con todo lo que nos pide. Cuando lo tengamos todo listo, vamos a cargar nuestra imagen y generar el modelo 3D del Notorious. Como vemos, el modelo de IA se está generando con Meshy 6, que es el modelo más avanzado. Una vez termine de generarse, veremos que el resultado es muy bueno y vamos a generar sus texturas. Como podéis ver, el resultado queda espectacular. Ahora vamos a pulsar en descargar y, efectivamente, nos pide pagar para poder descargarlo. Pero no os alarméis, porque hay una forma de descargarlo totalmente gratis. Cambiamos el modelo a Meshy 5 y nos genera 4 prototipos. Vamos a elegir este de aquí. Y por último, le generamos las texturas. Este modelo lo podemos descargar totalmente gratis, pero si queremos utilizarlo con fines comerciales, tendremos que dar créditos a la plataforma. Aún así, el resultado no termina de convencer, así que vamos a probar la alternativa gratuita. Vamos a ir a la siguiente URL, 3d.hunyuan.tencent.com. Como vemos, la página está completamente en chino, pero lo vamos a solucionar rápido pulsando aquí en Traducir al español. Ahora vamos a pulsar aquí para generar un modelo 3D a partir de una imagen o texto. En este campo vamos a subir nuestra imagen y vamos a generar el modelo 3D. Esperamos hasta que termine de generarse y, como podemos ver, el modelo está bastante bien, aunque tiene algunos errores en las texturas. Por eso lo vamos a exportar sin texturas y después en Blender lo vamos a texturizar nosotros mismos. Ahora extraemos el modelo del archivo que hemos descargado y lo vamos a importar a Blender. Lo que vamos a hacer es optimizar el modelo, ya que estas inteligencias artificiales suelen generar modelos con demasiados polígonos. Vamos a duplicar el modelo para tener una referencia y que veáis cuánto se ha optimizado. Si habéis hecho el curso para principiantes que tenemos en el canal, sabréis que para hacer esto hay un modificador que lo hace súper fácil, el modificador Remesh. Vamos a ir ajustando el valor de voxel size hasta encontrar el punto perfecto, en el que se mantenga la calidad del modelo y haya la menor cantidad de polígonos posible. En mi caso, el punto perfecto es 0.002. Ahora vamos a aplicar el modificador. Para ver los detalles de los modelos y comprobar cuánto hemos optimizado, vamos a desplegar esta pestaña de Viewport Overlays y activamos Statistics. Como vemos, en la parte superior izquierda se muestran los datos del modelo, como la cantidad de caras, vértices, aristas y triángulos. Además, también se muestran los datos del objeto que tengamos seleccionado. Por ejemplo, antes de optimizarlo, vemos que tenía casi 1,5 millones de caras y vértices, y más de 2 millones de aristas y triángulos. Después de optimizarlo, las caras han bajado de 1,5 millones a poco más de 300,000, mientras que las aristas y los triángulos se han reducido hasta alrededor de 600,000. Ahora vamos a eliminar el modelo original y pasamos al texturizado. Ahora vamos a Material Properties y creamos un nuevo material. Este primer material va a ser el de la piel, así que le vamos a poner ese mismo nombre. Ahora en Base Color vamos a introducir el siguiente código, que corresponde al color de la piel. Después vamos a añadir otro material. Este va a ser para el pantalón. En Base Color ponemos el color que más nos guste. Ahora vamos a entrar en modo edición y seleccionar toda la malla que conforma el pantalón. Cuando la tengamos toda seleccionada, pulsamos en Assign para asignarle el material. Ahora vamos a hacer lo mismo con los ojos. Es verdad que, en este caso, tenemos que recolocar un poco la malla, ya que la IA no la ha generado del todo bien. Y, cuando lo tengamos listo, hacemos lo mismo con la barba y el pelo. Ahora vamos a hacer los tatuajes. Vamos a añadir la imagen del tatuaje como un plano, Mesh Plane, y la vamos a ajustar al tamaño y la altura del pecho para que quede bien alineada.
Ahora vamos a añadir el modificador Subdivision Surface y lo cambiamos a Simple. Después ajustamos ambos valores a 4. A continuación, añadimos el modificador Shrink Wrap para que la imagen se adapte y se pegue al relieve del pecho. Ahora, donde pone Target, vamos a seleccionar el objeto 3D. En Wrap Method cambiamos a Project. Después movemos la imagen hasta que sobrepase el cuerpo del objeto. Y ahora vamos a ajustar el valor de Offset hasta que la imagen quede totalmente pegada al modelo, pero sin que la malla se superponga. Y ahora vamos a repetir este mismo proceso con el otro tatuaje.